Soy policía desde hace más de 15 años en Ecatepec, México, y creía que ya lo había visto todo. Pero lo que sucedió aquella noche de octubre me dejó completamente conmocionado, y hasta hoy no puedo explicarlo. Todo comenzó durante mi ronda nocturna de rutina en el Parque Central. Eran alrededor de las 22:00 horas, y el lugar estaba prácticamente desierto, como de costumbre a esa hora. Mientras caminaba por las alamedas mal iluminadas, divisé a una niña sola cerca del área de juegos. Debía tener unos 8 o 9 años, cabello negro largo y un vestido blanco. Me pareció extraño que una niña estuviera allí a esa hora, así que me acerqué para ver si todo estaba bien. Cuando llegué cerca, ella me miró con una expresión asustada. Intenté ser lo más amable posible para no asustarla aún más. «Hola, pequeña. ¿Qué haces aquí sola tan tarde?», pregunté, agachándome para estar a su altura. La niña permaneció en silencio durante unos segundos, como si estuviera pensando qué responder. Luego dijo en voz baja: «Me perdí. No puedo encontrar el camino de vuelta a casa». Sentí que se me encogía el corazón. Era mi deber ayudar a aquella niña indefensa a volver segura con su familia. «No te preocupes, te ayudaré a encontrar tu casa». «¿Cómo te llamas?», pregunté. «María», respondió ella, todavía con voz muy baja. «Encantado de conocerte, María. Soy el oficial Arturo. ¿Sabes decirme dónde vives?». La niña dudó un poco, pero finalmente mencionó el nombre de una calle que yo conocía, no muy lejos de allí. Me ofrecí a acompañarla hasta su casa, y ella asintió con la cabeza. Empezamos a caminar lado a lado por las calles oscuras y desiertas del barrio. María estaba muy callada, y yo intentaba hacer conversación para que se sintiera más cómoda. Le pregunté sobre la escuela, si tenía hermanos, ese tipo de cosas. Pero ella solo respondía con pocas palabras, sin mirarme a los ojos. Había algo extraño en toda aquella situación, pero no podía identificar exactamente qué era. Después de unos 15 minutos caminando, llegamos a la calle que ella había mencionado. María señaló una casa sencilla, de 2 pisos, con la fachada descuidada. Las luces estaban encendidas, lo que me tranquilizó un poco. Al menos sus padres parecían estar despiertos, probablemente preocupados por la desaparición de su hija. Nos acercamos a la puerta y toqué el timbre. Tardaron un poco, pero pronto atendió un hombre de mediana edad. Parecía confundido al verme allí, uniformado, a esa hora de la noche. Antes de que pudiera decir algo, María corrió hacia el interior de la casa, pasando junto a él. El hombre se quedó aún más intrigado. «Buenas noches, señor. Soy el oficial Arturo. Encontré a su hija sola en el parque y la traje de vuelta», expliqué. Su expresión cambió completamente. Era una mezcla de shock e incredulidad. «¿Mi hija? Pero eso es imposible», balbuceó. En ese momento, una mujer apareció detrás de él, preguntando qué estaba pasando. Cuando expliqué la situación, ella se puso pálida. Los dos se miraron con una expresión que nunca olvidaré. Fue entonces cuando el hombre dijo algo que me heló la sangre. «Oficial, debe haber algún error. Nuestra hija María falleció hace 5 años». Me quedé paralizado durante unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de oír. Mi mente no podía aceptar esa información. ¿Cómo que falleció? «Pero si acabo de traerla hasta aquí», exclamé, sintiendo un escalofrío. La pareja intercambió miradas preocupadas, probablemente pensando que estaba loco o borracho.
La mujer, con la voz entrecortada, dijo: «Por favor, oficial, no bromee con algo así. Nuestra hija murió en un accidente de coche hace 5 años. Esto es muy doloroso para nosotros». No sabía qué decir. Miré hacia el interior de la casa, buscando a la niña que había acompañado hasta allí, pero no había señal de ella. Les juro que no estoy bromeando. Encontré a una niña en el parque. Dijo que se llamaba María y me dio esta dirección. Entró en la casa hace un momento. ¿No la vieron?, insistí, empezando a dudar de mi propia cordura. El hombre negó con la cabeza, visiblemente perturbado. «Nadie ha entrado aquí, oficial. Solo estamos nosotros dos en casa». En ese momento, sentí una oleada de escalofríos recorrer mi cuerpo. La situación era demasiado surrealista. Pedí permiso para entrar y echar un vistazo, y la pareja, aunque reticente, me lo permitió. Registré todas las habitaciones de la casa, llamando a María, pero no encontré nada. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Volví a la sala, donde la pareja me esperaba con expresiones de lástima y confusión. «Disculpen las molestias», murmuré, sin saber qué más decir. La mujer, con lágrimas en los ojos, tomó un portarretratos de la estantería y me lo mostró. «Esta era nuestra María», dijo. Cuando miré la foto, sentí que mi corazón se detenía por un instante. Era la misma niña que había encontrado en el parque, con el mismo vestido blanco. No podía ser una coincidencia. Pero, ¿cómo?, balbuceé, sintiendo que mis piernas flaqueaban. El hombre me ofreció un vaso de agua, preocupado por mi estado. Me senté en el sofá, tratando de recuperar el aliento y entender lo que estaba sucediendo. La pareja comenzó a contarme sobre el accidente que había acabado con la vida de María. Había sido en una noche lluviosa, cuando volvían de un cumpleaños. Un coche a alta velocidad chocó contra ellos, y María, que iba en el asiento trasero, no resistió las heridas. Mientras hablaban, podía ver el dolor en sus ojos, la herida que nunca había cicatrizado completamente. Cuanto más hablaban, más confundido y asustado me sentía. ¿Cómo podía haber pasado casi media hora con una niña que llevaba años muerta? ¿Acaso me había imaginado todo aquello? Pero parecía tan real, tan vívido. Podía recordar claramente el tacto de su mano cuando la ayudé a cruzar la calle, el sonido de sus pasos a mi lado. No era posible que todo aquello fuera producto de mi imaginación. Después de un rato, me despedí de la pareja y salí de la casa, aún aturdido. Les prometí que investigaría lo ocurrido, aunque no sabía ni por dónde empezar. Volví al parque, repasando mentalmente cada detalle de aquella extraña noche. Busqué cámaras de seguridad que pudieran haber registrado mi encuentro con María, pero no había ninguna funcionando en esa zona. En los días siguientes, no pude dejar de pensar en el incidente. Volví varias veces al parque a la misma hora, esperando ver a María de nuevo, pero ella nunca más apareció. Investigué sobre el accidente en los archivos de la policía y encontré el registro, confirmando la historia de los padres. Hablé con compañeros de trabajo, preguntando si alguien había vivido algo parecido, pero solo recibí miradas escépticas y algunas bromas sobre estar trabajando demasiado. Las semanas pasaron y no podía sacarme aquella noche de la cabeza. Empecé a tener pesadillas recurrentes, donde veía a María en el parque, pero cuando intentaba acercarme, ella desaparecía. Me despertaba sudando frío, con la sensación de que estaba perdiendo la cordura. En el trabajo,
Mis compañeros notaron mi cambio de comportamiento. Estaba más callado, distraído, siempre mirando por encima del hombro como si esperara ver algo o a alguien. Un día, no pudiendo soportar más, guardar aquello solo para mí, decidí contárselo todo a mi compañero, Carlos. Elegí un momento en que estábamos solos en el coche patrulla durante una ronda nocturna. Mientras hablaba, podía ver cómo su expresión cambiaba de curiosidad a preocupación. Cuando terminé, nos quedamos en silencio durante unos minutos. Finalmente, dijo: «Mira, Arturo, ¿has pensado en tomarte unas vacaciones? Creo que todo este estrés del trabajo está afectando tu cabeza». Me sentí frustrado por su reacción, pero no podía culparlo. Si alguien me contara una historia así, probablemente reaccionaría de la misma manera. Pero yo sabía lo que había vivido y no podía simplemente ignorarlo. Empecé a investigar sobre fenómenos paranormales, leyendas urbanas, cualquier cosa que pudiera explicar lo que había sucedido. Pasé noches en vela leyendo relatos de personas que afirmaban haber visto fantasmas o vivido experiencias inexplicables. Una noche, cerca de 2 meses después del incidente, estaba libre y decidí dar un paseo por el parque. Era casi medianoche y el lugar estaba desierto, exactamente como aquella noche. Caminé hasta el área de juegos donde había encontrado a María por primera vez. Me senté en uno de los columpios, sintiendo el viento frío de la noche. De repente, oí un ruido proveniente de los arbustos cercanos. Mi corazón se aceleró. «¿María?», llamé en voz baja, medio esperanzado, medio asustado. Pero no era María. Un gato negro salió de detrás de los arbustos. Me miró durante unos segundos y luego salió corriendo. Solté un suspiro, sintiéndome un idiota por haberme puesto tan nervioso. Fue entonces cuando noté algo brillando en la arena, cerca de donde había estado el gato. Me acerqué y recogí el objeto. Era una pulserita de cuentas de colores, de esas que suelen usar los niños. Se me heló la sangre cuando leí el nombre grabado en algunas de las cuentas: María. Con las manos temblorosas, guardé la pulsera en el bolsillo y salí corriendo del parque. No pude dormir aquella noche. Me quedé mirando la pulsera, tratando de encontrar una explicación lógica para aquello. Podría ser de otra María, claro. Pero la coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Al día siguiente, tomé una decisión. Iría a buscar a los padres de María de nuevo y les mostraría la pulsera. Llegué a su casa al final de la tarde, nervioso y ansioso. La misma mujer atendió la puerta, pareciendo sorprendida al verme. Le expliqué que había encontrado algo que podría ser de su interés y le mostré la pulsera. Su reacción fue inmediata. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se llevó la mano a la boca, ahogando un sollozo. «Era de nuestra María», dijo con la voz entrecortada. «La llevaba puesta el día del accidente. Pensamos que se había perdido». El marido apareció, queriendo saber qué estaba pasando. Cuando vio la pulsera, se puso pálido. Me invitaron a entrar y pasamos las siguientes horas conversando. Les conté, con detalle, sobre mi encuentro con María en el parque. Esta vez, en lugar de mirarme con desconfianza, escuchaban atentamente, a veces asintiendo, a veces llorando. Al final, la mujer me cogió la mano y dijo: «Gracias por traer a nuestra niña de vuelta a nosotros, aunque fuera por una noche». No sé cuándo vas a leer o escuchar esto, pero puedo decirte cuándo comenzó.
Estaba caminando por las ruinas arqueológicas de Teotihuacán, en las afueras de Ecatepec, cuando la entidad vino a mí. No era como la neblina que a veces baja de las montañas por la mañana. Era, a falta de un mejor término, una ausencia absoluta. Donde se escondía, las piedras milenarias desaparecían. Por donde se acercaba, el suelo polvoriento perdía definición. En el arco que saltó sobre mí, no había aire, no había tiempo, no había nada. Cuando me alcanzó, sentí la inconfundible sensación de garras perforando mi ser en alguna dimensión invisible, algún lugar que nunca había percibido antes. Mis manos, brazos, piernas y torso parecían intactos y no había sangre, pero sabía que había sido herido de alguna manera. Mientras corría de vuelta a mi casa en Ecatepec, me sentía disminuido. Estaba vagamente cansado y era difícil concentrarme. La solución en esa etapa inicial fue simple. Una gran taza de café de Veracruz me ayudó a sentirme normal de nuevo. Por un tiempo, ese sutil drenaje de mi espíritu se perdió en el flujo y reflujo de la cafeína en mi sistema. Podría decir que mi vida realmente comenzó esa semana, pues fue cuando conocí a Elena. Nos llevamos bien desde el principio, aunque, para ser honesto, estoy seguro de que me enamoré de ella por teléfono incluso antes de encontrarnos en persona frente a la Catedral de San Cristóbal. Era casi como si las fuertes emociones de esa primera semana hubieran hecho que la entidad contraatacara. Todavía estaba conmigo, aferrada a alguna parte invisible de mi ser. Los primeros incidentes fueron menores y casi no me preocupé. El color del taxi del vecino cambió de azul oscuro a negro de la noche a la mañana, y me quedé mirándolo antes de sacudir la cabeza e ignorar la diferencia. 2 días después, en el trabajo en la fábrica de textiles, el nombre de un compañero cambió de Roberto a Miguel. Pregunté discretamente a los demás, pero todos dijeron que su nombre siempre había sido Miguel. Pensé que simplemente estaba confundido. Luego, por más ridículo que parezca, estaba usando el baño de mi casa cuando de repente me encontré en una calle desconocida en la periferia de Ecatepec. Todavía estaba en pijama, con los pantalones bajados, orinando, pero ahora a la vista de docenas de personas en una parada de autobús. Horrorizado, me cubrí rápidamente y corrí antes de que alguien llamara a la policía. Logré volver a casa, pero la experiencia me obligó a admitir que aún estaba en peligro. La entidad me estaba haciendo algo, y no entendía cómo luchar contra ello. Elena apareció esa noche, pero con su propia llave. Pregunté confundido cómo tenía una llave, y ella solo se rió. Dijo que era tierno y preguntó si realmente estaba bien con eso. Abrió una puerta y entró a una habitación llena de cajas, comentando que sabía que vivir juntos era un gran paso, especialmente cuando solo llevábamos 3 meses saliendo. ¿Viviendo juntos? Literalmente la había conocido la semana anterior. Mi abuela siempre me llamó pequeño sabio, por una razón. Sabía cuándo quedarme callado. En lugar de armar una escena, le dije que todo estaba bien, y luego fui directamente a mi habitación a investigar. Mis cosas estaban como las había dejado, sin señal de una brecha de 3 meses, pero encontré algo fuera de lo común: la fecha. Temblé de rabia al procesar la verdad. La entidad había devorado 3 meses de mi vida. ¿Qué diablos estaba enfrentando? ¿Qué tipo de criatura podría consumir pedazos del alma de alguien así? Había perdido la parte más emocionante de una nueva relación y nunca entendería ninguna historia compartida o bromas internas de ese periodo. Algo absurdamente precioso me había sido arrebatado y estaba furioso.
Esa furia ayudó a suprimir a la entidad. Nunca bebí pulque ni tequila. Tomaba café religiosamente. Verificaba la fecha cada vez que me despertaba. Durante 3 años, logré vivir cada día observando solo pequeñas alteraciones. Un hecho social aquí y allá, el trabajo de alguien, cuántos hijos tenían, ese tipo de cosas. El diseño de las calles cercanas, la hora en que transmitían mi telenovela favorita, cosas así. Siempre, estos cambios me recordaban que la criatura aún mantenía sus garras clavadas en mi espíritu. Ni una sola vez en 3 años me permití perder la concentración. Un día me descuidé. Me dejé envolver completamente en el final de mi telenovela favorita. Era cautivadora. Una historia fantástica. En el clímax de la acción, un niño pequeño se acercó a mi sillón y tiró de mi brazo. Sorprendido, pregunté quién era y cómo había entrado. Él se rió brillantemente, llamándome papá. Mi corazón se hundió en el pecho. Supe inmediatamente lo que había sucedido. Después de algunas preguntas disfrazadas, descubrí que tenía 2 años y que era mi hijo. La agonía y el dolor en el pecho eran casi insoportables. No solo me perdí el nacimiento de mi hijo, sino que nunca vería ni conocería los primeros años de su vida. Elena y yo obviamente nos habíamos casado y comenzado una familia en el tiempo que perdí, y no tenía idea de las alegrías o penas que contenían esos años. Estaba lloviendo afuera, una de esas lluvias intensas que inundan las calles de Ecatepec. Sosteniendo a mi repentino hijo en mis brazos, me senté y observé las gotas caer por la ventana. ¿Qué tipo de vida sería esta si los lapsos de concentración podían costarme años? Necesitaba ayuda. La iglesia local no sabía qué hacer. Los curas no me creyeron y dijeron que tenía un problema de salud en lugar de algún tipo de posesión. Los médicos no tenían ni idea. Nada apareció en sus exámenes y pruebas, pero alegremente se llevaron mi dinero a cambio de nada. Cuando se me acabaron las opciones, decidí contárselo a Elena. No había forma de saber cómo se veía todo esto desde su lado. ¿Cómo era yo cuando no estaba ahí? ¿Seguía llevando a nuestro hijo a la escuela? ¿Seguía haciendo mi trabajo? Claramente lo hacía, porque ella parecía no sospechar nada, pero aún tenía una horrible sensación de que algo debía faltar en su vida cuando yo no estaba realmente presente en mi propia cabeza. Pero la noche que preparé una cena especial, ella llegó no abriendo la puerta con su llave, sino tocando. Atendí y descubrí que estaba con un vestido bonito. Ella se mostró felizmente sorprendida por la mesa puesta. Comentó sobre una cena elegante para una segunda cita, diciendo que sabía que realmente me gustaba. Gracias a Dios sabía cuándo quedarme callado. Si hubiera hablado sobre que ya estábamos casados y teníamos un hijo, ella podría haber huido asustada. En su lugar, tomé su abrigo y nos sentamos para nuestra segunda cita. A través de preguntas cuidadosamente elaboradas, logré deducir la verdad. Esa realmente era nuestra segunda cita. Ella vio alivio y felicidad en mí, pero lo interpretó como nerviosismo del inicio del noviazgo. Yo solo estaba emocionado por darme cuenta de que la entidad no necesariamente estaba comiendo porciones enteras de mi vida. Los síntomas, como empezaba a entender, eran más como las consecuencias de un alma destrozada. La criatura me había herido, roto en pedazos. Tal vez viviría mi vida fuera de orden, pero al menos realmente podría vivirla. Y así fue por algunos años, desde mi perspectiva. Mientras pequeños cambios en la política o geografía ocurrían diariamente,
Grandes cambios en mi ubicación mental ocurrían solo cada 2 meses. Cuando me encontraba en un nuevo lugar y tiempo en mi vida, simplemente me callaba y escuchaba, asegurándome de entender la situación antes de hacer cualquier cosa para evitar cometer errores. En el salto más distante hasta entonces, conocí a mi nieto de 6 años y le pregunté qué quería ser cuando creciera. Él dijo, escritor. Le dije que era una gran idea. Luego, estaba de vuelta al segundo mes de mi relación con Elena y tuve la mejor noche con ella a la orilla del canal de Xochimilco. Cuando digo la mejor, quiero decir la mejor. Sabiendo lo especial que se volvería para mí, le pedí que se mudara a mi casa. Logré vivir lo que perdí la primera vez y comencé a entender que nunca estuve mentalmente ausente. Siempre estaría ahí, eventualmente. Cuando estábamos moviendo sus cajas, ella se detuvo un momento y dijo que se maravillaba de mi gran amor, como si la conociera de toda una vida y nunca dudara que ella era la elegida. Fue la primera vez que me reí de verdad y de todo corazón desde que la entidad me había herido. Ella tenía razón sobre mi amor por ella, pero exactamente por la razón que ella consideraba una analogía romántica tonta. La conocía de toda mi vida y había entendido mi situación y encontrado paz con ella. No era tan malo tener un adelanto de todas las mejores partes que estaban por venir. Pero claro que no estaría relatando esto si no hubiera empeorado. La entidad aún estaba conmigo. No me había herido y partido como yo quería creer. Lo más cercano que puedo describir mi creciente comprensión era que la criatura estaba cavando más profundo en mi psique, fracturándola en pedazos más pequeños. En lugar de meses entre grandes cambios, comencé a tener solo semanas. Cuando noté esta tendencia, temí que mi destino final sería saltar entre tiempos de mi vida con cada latido del corazón, por siempre confundido, por siempre perdido. Solo un instante en cada tiempo significaba que nunca sería capaz de hablar con nadie. Nunca ser capaz de mantener una conversación, nunca expresar o recibir amor. A medida que la verdadera profundidad de este miedo me golpeó, me senté en una versión más vieja de mí y observé la lluvia cayendo afuera. Esa era la única constante en mi vida. El clima no importaba quién era yo o qué dolores tenía que enfrentar. La naturaleza siempre estaba ahí. La caída de la lluvia era siempre como un pequeño gancho que me mantenía en un lugar. La pura paz emocional que traía era como una panacea para mis heridas mentales, y nunca había cambiado mientras observaba el patrón de las gotas cayendo y pensaba en las veces que había jugado en la lluvia o construido barquitos de papel cuando era niño. Un adolescente tocó mi brazo. ¿Abuelo? Me asustó sacándome de mis pensamientos, así que fui menos cuidadoso de lo normal. ¿Quién eres tú? Él medio sonrió, como si no estuviera seguro si yo estaba bromeando. Entregándome un montón de papeles, dijo que era su primer intento de escribir una novela y preguntó si podía leerla y decirle qué pensaba. Ah, claro. Persiguiendo ese sueño de ser escritor, veo, se puso rojo. Intentándolo, al menos. Está bien. Ve, voy a leer esto ahora. Las palabras estaban borrosas y, irritado, busqué los lentes que probablemente tenía para leer. Ser viejo era terrible y quería saltar de vuelta a un año más joven, pero no antes de leer su libro. Encontré mis lentes en el bolsillo de un suéter y comencé a hojear. Elena entraba y salía de la sala, aún hermosa,
pero necesitaba concentrarme. No sabía cuánto tiempo tendría allí. Parecía que teníamos parientes en casa. Era el Día de Muertos. Una pareja de adultos y algunos niños que no reconocí pasaron por el pasillo, y vi a mi hijo, ahora adulto, pasar con su esposa camino a la puerta. Como grupo, la familia extendida comenzó a preparar las ofrendas para el altar. Finalmente, terminé de leer la historia y llamé a mi nieto. Bajó corriendo las escaleras y entró en la sala. ¿Qué tal? Bueno, es terrible, le dije honestamente. Pero es terrible por las razones correctas. Aún eres joven, así que tus personajes se comportan como jóvenes, pero la estructura de la historia en sí es muy sólida. Hice una pausa. No esperaba que fuera una historia de terror. Él asintió. Es un reflejo de los tiempos. Las expectativas para el futuro son sombrías, no esperanzadoras como solían ser. Eres demasiado joven para estar tan consciente, le dije. Se me ocurrió una idea. Si te gusta el terror, ¿sabes algo sobre criaturas extrañas? Claro, leo todo lo que puedo. Me encanta. Con cautela, examiné las entradas de la sala. Todos estaban ocupados afuera. Por primera vez, me abría a alguien en mi vida sobre lo que estaba viviendo. En voz baja, le conté sobre mi conciencia fragmentada. Para ser un adolescente, lo tomó bien. ¿Hablas en serio? Sí. Adoptó la expresión determinada de un hombre adulto aceptando una misión. Voy a investigar, ver qué puedo descubrir. Deberías empezar a anotar todo lo que experimentas, reunir datos. Tal vez podamos mapear tu herida psíquica. Vaya, parece un plan. Me sorprendí. Esto tenía sentido y no esperaba que tuviera una respuesta seria. Pero, ¿cómo voy a poner todas las notas en un solo lugar? Vamos a crear un lugar para que las dejes, dijo, frunciendo el ceño pensativo. Luego las recogeré y podremos trazar el camino que estás tomando a través de tu propia vida, ver si hay un patrón. Por primera vez desde que la situación había empeorado, sentí esperanza de nuevo. ¿Qué tal debajo de las escaleras? Nadie va nunca allí. Claro. Se dio la vuelta y salió de la sala. Miré tras él. Lo oí hurgar cerca de las escaleras. Finalmente, regresó con una caja, la colocó en la alfombra y la abrió para revelar una pila desbordante de papeles. Exclamó: ¡chingada madre! Pero claro, siendo un adolescente, en realidad dijo algo más fuerte. Sorprendido, parpadeé rápidamente, perdonando su palabrota debido al shock. ¿Yo escribí eso? Me miró con admiración. Sí. O lo escribirás y lo pondrás debajo de las escaleras después de esto. Miró de vuelta a los papeles. Luego cubrió la caja. Así que probablemente no deberías ver lo que dicen. Eso podría ponerse raros. Eso lo entendí. Cierto. Tragó saliva. Hey, cerca de 50 cajas allá abajo, todas llenas como esta. Descifrar esto va a llevar mucho tiempo. Su tono cayó a una seriedad mortal. Pero te salvaré, abuelito, porque creo que nadie más puede. Las lágrimas corrieron por mis mejillas entonces, y no pude evitar sollozar una o dos veces. No me había dado cuenta de lo solo que me había vuelto en mi prisión de conciencia cambiante hasta que finalmente tuve a alguien que entendía. Gracias, muchas gracias. Y entonces era joven de nuevo, y en el trabajo un martes cualquiera. Después de que la tristeza y el alivio desaparecieron, la ira y la determinación los reemplazaron. Después de terminar mi trabajo, tomé algunos papeles y comencé a escribir.
Mientras las semanas cambiaban a mi alrededor, mientras esas semanas se convertían en días y luego en horas, escribí en cada momento libre sobre cuándo y dónde creía estar. Los puse debajo de las escaleras, fuera de orden. Mi primera caja fue, en realidad, la 30ª, y mi última caja fue la primera. Después de haber escrito más de 50 cajas desde mi perspectiva, y después de que mi cambio se convirtió en cuestión de minutos, sabía que dependía de mi nieto continuar a partir de ahí. Bajé la cabeza y dejé de mirar. Ya no podía soportar el río de conciencia en constante cambio. Nombres, lugares, fechas, trabajos, colores y personas estaban todos mal y diferentes. Nunca había sido más viejo. Me senté observando la lluvia caer. Un hombre de al menos 30 años que vagamente reconocí entró en la habitación. Vamos, creo que finalmente lo entendí. Estaba tan frágil que moverme era doloroso. ¿Eres tú? ¿Es mi nieto? Sí. Me llevó a una habitación llena de equipos extraños y me sentó en una silla de goma frente a un gran espejo del doble de altura de un hombre. El patrón finalmente se reveló. ¿Cuánto tiempo trabajaste en esto?, pregunté, horrorizado. Dime que no perdiste tu vida como estoy perdiendo la mía. Su expresión era a la vez fría como piedra y furiosamente resuelta. Valdrá la pena. Acercó 2 varillas metálicas delgadas a mi brazo y luego hizo un gesto hacia el espejo. Mira, esta descarga está cuidadosamente calibrada. La descarga eléctrica de su dispositivo fue sorprendente, pero no dolorosa. En el espejo, vi una rápida silueta arqueada de luz aparecer sobre mi cabeza y hombro. La electricidad se movió a través de la criatura como una onda, revelando brevemente la terrible naturaleza de lo que me estaba sucediendo. Una boca hinchada como la de una sanguijuela estaba envuelta alrededor de la parte posterior de mi cabeza, bajando hasta mis cejas y tocando cada oreja, y su cuerpo de babosa corría sobre mi hombro y hacia dentro de mi propia alma. Era un parásito, y se estaba alimentando de mi mente. Mi nieto, ahora adulto, sostuvo mi mano mientras asimilaba el horror. Después de un momento, preguntó: «Remover esto va a doler mucho». «¿Estás preparado?». Con miedo, pregunté: «¿Elena está aquí?». Su rostro se suavizó. No desde hace algunos años. Podía decir por su reacción lo que había sucedido, pero no quería que fuera verdad. «¿Cómo?». «Tenemos mucho esta conversación», respondió. «¿Estás seguro de que quieres saber? Nunca te hace sentir mejor». Las lágrimas brotaron en mis ojos. «Entonces no me importa si duele o si muero. No quiero estar en un tiempo donde ella no esté viva». Hizo un ruido comprensivo y luego volvió a sus máquinas para conectar varios cables, diodos y otros pedazos de tecnología a mis miembros y frente. Mientras lo hacía, hablaba. Trabajé durante 2 décadas para descubrir esto y tuve mucha ayuda de otros investigadores de lo oculto. Este parásito no existe técnicamente en nuestro plano. Es uno de los retoños menores de Tzitzimitl y se alimenta del plexo de mente, alma y conciencia, realidad cuántica. Cuando detalles como nombres y colores de objetos cambiaban, no te estabas volviendo loco. La tela de tu existencia simplemente estaba perdiendo hilos a medida que la criatura comía su camino a través de ti. No entendía completamente. Miré hacia arriba confundido mientras colocaba un círculo de electrónicos como una corona en mi cabeza, en línea exacta, con donde la boca del parásito me rodeaba. ¿Qué es Tzitzimitl? Pausó su trabajo y palideció. Olvidé que no lo sabrías.
Tienes suerte, créeme. Después de una respiración profunda, comenzó a moverse de nuevo y colocó sus dedos cerca de algunos interruptores. ¿Listo? Esto está cuidadosamente ajustado para hacer tu sistema nervioso extremadamente desagradable para el parásito, pero es básicamente terapia de electrochoque. Aún podía ver la sonrisa de Elena. Aunque estuviera muerta, acababa de estar con ella momentos atrás. Hazlo. El clic de un interruptor resonó en mis oídos, y casi me reí de lo suave que era la electricidad. No sentía nada, al menos al principio. Luego vi el espejo temblando y mi cuerpo dentro de esa imagen convulsionando. Oh, no, sí dolía. Nada jamás había sido más doloroso. Era tan excruciante que mi mente no había sido capaz de procesarlo inmediatamente. Mientras mi visión temblaba y el fuego ardía en cada nervio de mi cuerpo, podía ver la silueta temblorosa reflejada de luz del parásito en mi cabeza, mientras se retorcía en agonía igual a la mía. Tenía garras, 6 miembros con garras semejantes a lagartos bajo su cuerpo de sanguijuela, y me cortó en un intento de permanecer aferrado. La electricidad hizo que mis recuerdos brillaran. La sonrisa de Elena estaba en primer plano, brillando intensamente frente a un fuego cálido mientras la lluvia caía por la ventana detrás de ella. Los bordes de ese recuerdo comenzaron a iluminarse, y me di cuenta de que mi vida era una extensión continua de experiencia. Era solo la conciencia de ella la que había sido fragmentada por aquel mal que se banqueteaba en mi espalda. Nunca logré estar presente en el nacimiento de mi hijo. Había saltado alrededor de eso una docena de veces, pero nunca realmente lo había vivido. Por primera vez, pude sostener la mano de Elena y estar ahí para ella. No. Aquel momento había cambiado perfectamente a sostener su mano mientras ella estaba en una cama de hospital por una razón muy diferente. No esto. Dios, ¿por qué? Era tan despiadado hacerme recordar esto. Me derrumbé en lágrimas mientras enfermeras entraban corriendo a la habitación. No quería saber, no quería experimentar esto. Había visto todas las partes buenas, pero no quería la peor parte, el final inevitable que todos algún día enfrentaríamos. No valía la pena. Estaba contaminado. Toda aquella alegría fue devuelta 10,000 veces como dolor. El fuego en mi cuerpo y en mi cerebro aumentó a una tortura pura, y grité. Mi grito se transformó en un grito sorprendido cuando las máquinas, la electricidad y la silla desaparecieron. La lluvia ya no estaba cayendo alrededor de mi vida. Estaba en las ruinas de Teotihuacán en un día de verano soleado. Dios mío. Me giré para ver a la criatura acercándose. Era la misma ausencia de significado, el mismo vacío en la realidad. Se acercó, igual que antes, pero esta vez siseó y se alejó. Me quedé de pie, sorprendido de ser joven de nuevo y liberado del parásito. Mi nieto realmente lo logró. Me había convertido en una comida desagradable, así que el depredador de mente y alma se había ido en busca de un bocadillo diferente. Volví a casa en estado de shock, y mientras estaba sentado allí procesando todo lo que había sucedido, el teléfono sonó. Miré hacia él con admiración y tristeza. Sabía quién era. Era Elena, llamando por primera vez por alguna razón trivial que admitiría 30 años después haber inventado solo para hablar conmigo. Pero todo lo que podía ver era ella acostada en esa cama de hospital muriendo. Terminaría con dolor y soledad indescriptibles. Me convertiría en un viejo, sentado solo en una casa vacía, su alma gemela partiendo mucho antes que él.
Al final de todo, lo único que me quedaría, sentarme y observar la lluvia cayendo. Pero ahora, gracias a mi nieto, también tendría mis recuerdos. Sería un viaje salvaje, sin importar cómo terminara. Por un impulso repentino, contesté el teléfono. Con una sonrisa, pregunté: «Hola, ¿quién es Annie?», aún sabiendo la respuesta. Chicos, necesito compartir algo que me pasó recientemente. Estoy temblando solo de recordarlo. Nunca pensé que pasaría por algo así en la vida real. Parece cosa de película de terror. Pero les juro que todo es verdad. Soy estudiante universitaria y vivo con mis padres en Ecatepec, México. Siempre fue una casa tranquila, ¿saben? De esas en las que creces y piensas que nada malo puede pasar. Pero hace unas 2 semanas, todo cambió. Empezó cuando noté que mi tío Miguel actuaba de manera extraña. Estaba viviendo con nosotros temporalmente porque tenía problemas en su matrimonio. Al principio pensé que solo era el estrés de la situación. Andaba por la casa de madrugada, revolviendo cosas. Una vez lo pillé hurgando en los cajones de mi habitación. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, balbuceó una excusa cualquiera y salió rápido. Eso me dejó con la mosca detrás de la oreja. Empecé a prestar más atención. Me di cuenta de que me miraba de una manera rara cuando creía que no lo estaba viendo. A veces estaba en la cocina y sentía que alguien me observaba. Cuando me giraba, era él, parado en la puerta. Me daba escalofríos. Intenté hablar con mi madre, pero me dijo que estaba exagerando, que el tío Miguel solo estaba pasando por un momento difícil. Pero entonces las cosas se pusieron aún más extrañas. Una noche, me desperté con un ruido que venía del patio. Miré por la ventana y vi una sombra moviéndose cerca de la cerca. Mi corazón se aceleró. Pensé en llamar a mis padres, pero algo me decía que revisara las cámaras de seguridad primero. Habíamos instalado unas cámaras hace unos meses, después de unos robos en el barrio. Fui al ordenador y empecé a mirar las grabaciones de esa noche. Fue entonces cuando vi algo que me dejó helada. Había una figura extraña caminando por el patio. No era mi tío, ni nadie de la familia. Era algo diferente. La imagen estaba un poco granulada, pero se podía ver que era una persona, o al menos parecía serlo. Pero había algo mal en la forma en que se movía, como si flotara. Y la forma no era totalmente humana. Parecía distorsionada, como si hubiera salido de una pesadilla. Me quedé paralizada mirando aquello, sin saber qué hacer. De repente, la figura se detuvo y giró la cabeza directamente hacia la cámara. Juro que sentí que se me helaba la sangre. No se podía ver un rostro, era solo una mancha oscura. Pero estaba segura de que esa cosa me estaba mirando, incluso a través de la grabación. Cerré el ordenador de golpe y corrí a mi habitación. Pasé el resto de la noche despierta, con miedo de cerrar los ojos. Al día siguiente, no pude concentrarme en nada. Pasé todo el tiempo pensando en lo que había visto. Habría imaginado todo aquello, pero parecía tan real. Decidí no contárselo a nadie todavía. Pensé que me tomarían por loca, pero no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Por la tarde, fui a la tiendita de la esquina a comprar unas cosas para mi madre. Fue allí donde me encontré con doña Lucía, una señora que vivía en la casa de al lado. Tenía una cara triste y me contó que doña Carmela, una antigua vecina que se había mudado hace unos años, había fallecido recientemente. Me quedé en shock.
Doña Carmela era una señora muy querida. Siempre nos daba dulces cuando éramos niños. Volví a casa medio afectada por la noticia. Mientras guardaba las compras, empecé a recordar a Doña Carmela. Fue entonces cuando se me ocurrió algo extraño. La figura que había visto en el video, había algo familiar en ella. La forma de caminar, medio encorvada, se parecía a la de Doña Carmela en los últimos años que vivió aquí. Sentí un escalofrío en la espalda. No podía ser, ¿verdad? Esa noche no pude dormir bien. No dejaba de pensar en Doña Carmela, en el video, en mi tío actuando de forma extraña. Todo era un lío en mi cabeza. Sobre las 3 de la mañana, oí un ruido que venía del pasillo. Me quedé helada. Me quedé quieta, intentando escuchar. Eran pasos. Alguien estaba caminando por la casa. Mi corazón latía a 1000 por hora. Pensé en mi tío, en las cosas extrañas que había estado haciendo. ¿Y si había entrado en mi habitación? Pero entonces oí algo que me asustó aún más. Era un sonido de arrastre, como si alguien tuviera dificultad para caminar. Exactamente igual al sonido que hacía Doña Carmela cuando se movía con su bastón. Me quedé paralizada en la cama, sin saber qué hacer. Los pasos se fueron acercando. Se podía oír una respiración pesada al otro lado de la puerta. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que fuera lo que fuese aquello se fuera. Después de lo que pareció una eternidad, los sonidos empezaron a alejarse. Solo pude volver a moverme cuando el sol ya estaba saliendo. En el desayuno, me di cuenta de que todos estaban un poco raros. Mi madre estaba callada. Mi padre se quedaba mirando a la nada. Hasta mi tío Miguel parecía diferente, medio asustado. Nadie dijo nada sobre ruidos en la noche. ¿Habría sido solo yo quien los oyó? ¿O es que todos tenían miedo de comentarlo? Fue mi padre quien rompió el silencio. Dijo que había soñado con Doña Carmela. En el sueño, ella estaba en nuestro patio, mirando hacia la casa como si quisiera decirnos algo. Mi madre entonces dijo que ella también había soñado con ella. Me quedé en shock. ¿Cómo era posible que los dos hubieran soñado lo mismo? ¿Y por qué justamente con Doña Carmela, de quien yo acababa de saber que había muerto? En ese momento sentí un escalofrío. ¿Debería contarles sobre el video? ¿Sobre los ruidos de la noche? Pero antes de que pudiera decidir, mi tío Miguel empezó a hablar. Dijo que él también había soñado con Doña Carmela. En su sueño, ella estaba en su habitación, señalando hacia la puerta como si quisiera que él se fuera. Se me puso la piel de gallina. ¿Cómo era posible que todos hubieran soñado lo mismo? Mi madre entonces dijo algo que me asustó aún más. Dijo que tenía la sensación de que Doña Carmela estaba intentando protegernos de algo. Pero, ¿protegernos de qué? Fue entonces cuando noté que mi tío Miguel estaba súper pálido, casi temblando. Nos miró y dijo que necesitaba contarnos algo. Dijo que en los últimos días había sentido una presencia extraña en la casa, como si alguien estuviera siempre observando. No pude aguantar más y les conté sobre el video de la cámara de seguridad. Describí la figura extraña que había visto en el patio. Mis padres se quedaron en shock, pero mi tío parecía aterrorizado. Fue entonces cuando confesó. Había planeado robar algunas cosas de nuestra casa para pagar unas deudas. Por eso estaba actuando de forma extraña, hurgando en las cosas. No podía creer lo que estaba oyendo.
Mi padre se puso furioso. Empezó a gritarle a mi tío. Mi madre lloraba. Yo estaba en shock, sin saber cómo reaccionar. Fue en ese momento cuando ocurrió lo más bizarro de todo. De repente, todas las luces de la casa empezaron a parpadear. La TV se encendió sola, solo con estática. Las puertas de los armarios de la cocina empezaron a abrirse y cerrarse. Era como si toda la casa hubiera cobrado vida. Todo el mundo entró en pánico. Mi madre gritaba. Mi padre intentaba entender qué estaba pasando. Mi tío Miguel cayó de rodillas, implorando perdón, y yo solo podía mirar hacia la ventana de la sala, porque allí fuera, en el patio, podía ver una figura. Era la misma del video, pero ahora estaba segura. Era doña Carmela. Estaba allí, observándonos, como si estuviera guardando la casa. Tan repentinamente como empezó, todo se detuvo. Las luces volvieron a la normalidad. La TV se apagó. Las puertas dejaron de moverse. Un silencio pesado cayó sobre la casa. Nadie sabía qué decir. Mi tío Miguel, aún temblando, dijo que se iría ese mismo día. Pidió disculpas y juró que nunca más haría nada malo. Nadie intentó impedir que se fuera. Después de que mi tío se fue, nos quedamos un tiempo sin saber qué hacer. Mi padre sugirió llamar a un sacerdote para bendecir la casa, pero mi madre pensó que no era necesario. Dijo que sentía que doña Carmela había venido a protegernos, a advertirnos sobre las intenciones de mi tío, que ahora que el peligro había pasado, ella podía descansar en paz. En los días siguientes, la casa volvió a la normalidad. No vimos nada más extraño, no oímos más ruidos, pero algo había cambiado. Empezamos a sentir una especie de gratitud, como si doña Carmela, incluso después de muerta, siguiera cuidando de nosotros. A veces, cuando estoy sola en casa, tengo la impresión de sentir un olorcito a dulce en el aire, igual al que ella hacía. ¿Y sabes qué? Ya no me asusta. De hecho, me hace sentir segura. Gente, necesito compartir algo que nos pasó a mí y a mi familia recientemente. Estoy temblando solo de recordarlo. Les juro que nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Vivo en Ecatepec, México, con mi esposo y nuestros 2 hijos, Pedro de 7 años y Luisa de 5. Siempre llevamos una vida bastante normal, ¿saben? Nada extraordinario. Hasta aquella noche. Era un martes como cualquier otro. Estaba en la cocina preparando la cena mientras los niños jugaban en la sala. Mi esposo aún no había llegado del trabajo. Recuerdo que eran alrededor de las 7 de la noche. De repente, sentí un escalofrío extraño. ¿Saben cuando tienes esa sensación de que alguien te está observando? Fue exactamente eso lo que sentí. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Intenté ignorar la sensación y seguí cocinando. Pero entonces oí a los niños cuchicheando en la sala. Me pareció extraño, porque normalmente son bastante ruidosos cuando juegan. Fui hasta allí para ver qué estaba pasando y fue entonces cuando todo comenzó. Cuando entré en la sala, vi a Pedro y Luisa sentados en el suelo, mirando fijamente a una esquina de la pared. Les pregunté qué estaban haciendo y Pedro respondió sin quitar los ojos de ese punto. Estamos hablando con la señora brillante, mamá. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué señora brillante? No había nadie allí aparte de nosotros. Intenté mantener la calma y les pregunté de qué estaban hablando. Luisa entonces señaló la esquina y dijo: «¿Está allí, mamá? ¿No estás viendo la luz?».
Miré en la dirección que señalaba, pero no vi nada más que la pared normal. Empecé a asustarme de verdad. Los niños nunca habían inventado este tipo de historias antes. Decidí llevarlos conmigo a la cocina, pensando que tal vez solo fuera su imaginación jugándoles una mala pasada. Pero cuando estábamos saliendo de la sala, juro que vi algo por el rabillo del ojo. Fue solo por un segundo, pero realmente parecía un brillo, como si alguien hubiera encendido una linterna muy débil en esa esquina. Intenté convencerme de que era solo el reflejo de algo, tal vez un coche pasando por la calle, pero mi corazón estaba acelerado. En la cocina, los niños siguieron hablando sobre la señora brillante. Decían que era bonita y que les sonreía. Pedro incluso dijo que les había contado un chiste, pero no se acordaba cuál era. Estaba cada vez más nerviosa. Intenté llamar a mi esposo, pero no contestó. Probablemente aún estaba conduciendo. Pensé en llamar a mi madre o a alguna vecina. Pero, ¿qué les iba a decir? ¿Que mis hijos estaban viendo a una mujer fantasma que brillaba? Pensarían que me estaba volviendo loca. Decidí esperar a que llegara mi esposo, rezando para que todo aquello fuera solo mi imaginación. Mientras esperaba que mi esposo llegara, intenté distraer a los niños. Encendí la televisión, les di algunos juguetes, pero no dejaban de hablar sobre la supuesta señora brillante. Luisa dijo que les estaba contando historias sobre una ciudad antigua. Pedro comentó que la señora tenía el cabello largo que parecía hecho de luz. Yo estaba cada vez más aterrada. De repente, las luces de la cocina empezaron a parpadear. No era como si hubiera un corte de energía. Era más como si alguien estuviera jugando con el interruptor, encendiendo y apagando rápidamente. Los niños se emocionaron, diciendo que era la señora brillante quien lo hacía. Yo estaba casi entrando en pánico. Tomé mi celular para intentar llamar a mi esposo de nuevo, pero la batería estaba completamente descargada. Estoy segura de que estaba casi llena minutos antes. Fue entonces cuando la vi. En el reflejo de la ventana de la cocina había una figura luminosa detrás de mí. Era como si estuviera hecha de una luz suave, algo azulada. No se podían ver detalles del rostro, pero se notaba que era la forma de una mujer. Mi corazón casi se detuvo. Me giré rápidamente, pero no había nada allí. Los niños estaban mirando al mismo lugar que yo, sonriendo y saludando. No pude soportarlo más. Agarré a los niños y salí corriendo de la casa. Ni siquiera me importó que estuviera solo en pijama. Fui directamente a la casa de mi vecina, Doña Rosa. Golpeé su puerta casi desesperada. Cuando abrió, empecé a contarle todo de una vez, sobre las luces, sobre lo que los niños estaban viendo. Doña Rosa me miró asustada, pero me dejó entrar. Dentro de su casa, los niños parecían haber olvidado completamente a la señora brillante. Empezaron a jugar con el perro de Doña Rosa como si nada hubiera pasado. Yo estaba temblando, tratando de explicarle a Doña Rosa lo que había sucedido. Ella me dio un vaso de agua e intentó calmarme. Me dijo que a veces uno ve cosas cuando está muy cansado, pero yo sabía que no era cansancio. Lo que había visto, lo que los niños habían descrito, era demasiado real. Doña Rosa sugirió que volviéramos a mi casa, que ella vendría conmigo para ver si había algo extraño sucediendo. Al principio me resistí, pero acabé aceptando. Después de todo, no podía quedarme toda la noche en su casa. Cuando volvimos a mi casa, todo parecía normal. Las luces ya no parpadeaban. No había ningún brillo extraño, ninguna figura luminosa.
Doña Rosa echó un vistazo en todas las habitaciones, pero no encontró nada fuera de lo común. Intentó convencerme de que solo había sido mi imaginación, que debía estar estresada, pero yo sabía lo que había visto. Mi esposo llegó poco después. Le conté todo, esperando que me creyera. Él escuchó con atención, pero se notaba que estaba escéptico. Sugirió que nos fuéramos a dormir, que al día siguiente las cosas parecerían más claras, pero yo no podía relajarme. Me quedé despierta toda la noche, mirando los rincones de la habitación, esperando ver ese brillo de nuevo. A la mañana siguiente estaba exhausta. Apenas había pegado ojo en toda la noche. Mi esposo se fue a trabajar como si nada hubiera pasado, pero antes de salir me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero por dentro estaba hecha pedazos. Los niños se despertaron emocionados, preguntando por la señora brillante. Eso me dio escalofríos. Tenía la esperanza de que lo hubieran olvidado. Decidí llevar a los niños a la escuela, aunque estaba cansada. Pensé que quedarme en casa solo me haría más paranoica. En el camino, Luisa estuvo diciendo que la señora brillante había prometido volver. Pedro dijo que quería jugar más con ella. Yo intentaba cambiar de tema, pero ellos siempre volvían a eso. Los dejé en la escuela y volví a casa sintiéndome como un zombi. Cuando llegué a casa, me llevé una sorpresa. Todas las luces estaban encendidas. Todas, incluso las del sótano que casi nunca usamos. Estaba segura de que había apagado todo antes de salir. Sentí ese escalofrío en la espalda de nuevo. Fui apagando todo, intentando convencerme de que había sido un descuido mío. Pero cuando llegué a la sala, casi me da algo. En el espejo grande de la sala había un mensaje escrito. Parecía que alguien hubiera pasado el dedo por el vidrio empañado. Decía: "No tengas miedo. Estoy aquí para ayudar". Me quedé paralizada mirando aquello. No era la letra de nadie de la familia, y el espejo ni siquiera estaba empañado para empezar. ¿Cómo había aparecido eso allí? Tomé el celular para sacar una foto, pero cuando abrí la cámara, el mensaje había desaparecido. Simplemente se desvaneció frente a mí. Me froté los ojos, pensando que me estaba volviendo loca. ¿Habría imaginado eso también? Pero parecía tan real. Decidí llamar a mi hermana. Necesitaba hablar con alguien sobre lo que estaba pasando. Mi hermana llegó unos 20 minutos después. Le conté todo, desde la noche anterior hasta el mensaje en el espejo. Me escuchó con atención, pero se notaba que pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Sugirió que fuera al médico, que tal vez tuviera algún problema de visión o estrés. Me sentí mal. ¿Es que nadie iba a creerme? Estábamos hablando en la cocina cuando volvió a suceder. Las luces empezaron a parpadear. Mi hermana lo vio esta vez. Se puso pálida. Intentó encontrar alguna explicación lógica. Dijo que podría ser un problema en el cableado, pero yo sabía que no era eso. Y entonces, justo en la esquina de la cocina, apareció ese brillo de nuevo. La figura de la mujer, hecha de luz. Mi hermana soltó un grito. Ella también la estaba viendo. La figura se quedó allí durante unos segundos, como si nos estuviera observando. Luego, simplemente desapareció. Mi hermana estaba temblando. Me abrazó fuerte y me pidió disculpas por no haberme creído antes. Nos quedamos allí, abrazadas, sin saber qué hacer o qué pensar sobre lo que acabábamos de ver. Después de que la figura desapareciera,
Mi hermana y yo nos quedamos un buen rato sin poder decir nada. Solo nos mirábamos, aún sin creer lo que había pasado. Fue ella quien rompió el silencio, preguntando si siempre era así. Le expliqué que era la segunda vez que yo veía la figura, pero que los niños parecían verla más. Sugirió que investigáramos sobre la historia de la casa, ver si había pasado algo aquí antes. Pasamos las siguientes horas en la computadora, buscando cualquier información sobre nuestra calle, el barrio, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando. No encontramos nada muy extraño, solo algunas historias antiguas sobre la fundación de la ciudad. Nada que hablara de mujeres brillantes o cosas sobrenaturales. Me estaba frustrando. Quería respuestas, ¿sabes? Llegó la hora de recoger a los niños en la escuela. Mi hermana se ofreció a ir conmigo. En el camino, acordamos no decirles nada sobre lo que había pasado en casa. No quería alimentar aún más su imaginación. Cuando llegamos a la escuela, la maestra de Luisa pidió hablar conmigo. Se me heló el corazón. ¿Habría pasado algo? La maestra me contó que Luisa había pasado todo el día hablando sobre una amiga brillante que visitaba nuestra casa. Dijo que la niña incluso había hecho un dibujo. Cuando me lo mostró, casi me caigo de espaldas. Era un dibujo infantil, claro, pero se podía reconocer. Una figura femenina hecha toda de garabatos azules y blancos, como si fuera luz. Exactamente igual a lo que yo había visto. Volvimos a casa y yo estaba hecha polvo. Ya no sabía qué pensar. Los niños estaban animados como siempre, diciendo que querían jugar con la amiga brillante de nuevo. Mi hermana trataba de distraerlos, pero se notaba que ella también estaba asustada. Decidimos que ella se quedaría a dormir en casa esa noche. Yo no quería quedarme sola con los niños si esa cosa aparecía de nuevo. La noche fue cayendo y yo estaba cada vez más nerviosa. Cada sombra, cada ruidito me asustaba. Los niños se fueron a dormir y mi hermana y yo nos quedamos en la sala, esperando. No sabíamos bien qué, pero sentíamos que algo iba a pasar. Alrededor de las 11 de la noche empezó. Primero fueron las luces parpadeando de nuevo. Luego, esa sensación de que alguien nos observaba. Y entonces, apareció. La mujer de luz. Esta vez se quedó más tiempo, parada en medio de la sala. Se podían ver mejor los detalles ahora. Parecía llevar un vestido largo y su cabello era como una cascada de luz. No se podían ver bien los ojos, pero sentía que nos estaba mirando. Mi hermana apretó mi mano con fuerza. Estábamos demasiado asustadas para decir cualquier cosa. La figura empezó a moverse hacia la pared. Pensé que iba a desaparecer de nuevo, pero no. Levantó la mano y comenzó a escribir algo en el aire. Letras de luz iban apareciendo y desapareciendo rápidamente. Intenté leer lo más rápido que pude. Era un mensaje. Protejan a los niños. El peligro viene de fuera. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Las luces de la casa volvieron a la normalidad. Me quedé allí, abrazada a mi hermana, tratando de entender qué significaba todo aquello. Después de que la figura desapareciera, mi hermana y yo nos quedamos un buen rato sin poder dormir. Intentábamos entender qué quería decir ese mensaje. ¿Qué peligro era ese? ¿Y por qué teníamos que proteger a los niños? Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que un fantasma de luz me había advertido sobre un peligro? Pensarían que estaba loca.
Al día siguiente, le conté todo a mi esposo. Esta vez me creyó. Creo que vio en mi cara y en la de mi hermana que la cosa era seria. Decidimos estar más atentos, no dejar a los niños solos. Instalamos más cámaras en la casa, alarmas en las puertas y ventanas. No sabíamos qué peligro era ese, pero no íbamos a arriesgarnos. Las semanas fueron pasando y nada anormal sucedió. La figura luminosa no volvió a aparecer. Los niños dejaron de hablar sobre la amiga brillante. Casi empezaba a pensar que me lo había imaginado todo. Hasta que un día, viendo las noticias, vi algo que me heló la sangre. Había una banda secuestrando niños en nuestro barrio. Varias familias habían sido víctimas. ¿Y sabes cuál era su método? Se hacían pasar por personas haciendo encuestas de puerta en puerta. En ese momento, todo cobró sentido. El mensaje, la advertencia de proteger a los niños. Si no hubiéramos estado tan alerta, quizás ni quiero pensarlo. No sé explicar lo que pasó en mi casa aquellos días. No sé quién o qué era esa figura de luz, pero sé que, sea lo que sea, salvó a mi familia. Hasta hoy, cuando las luces parpadean o siento ese escalofrío extraño, ya no siento miedo. Siento gratitud